médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna por el Hospital Civil Juan Menchaca. Cuenta con la subespecialidad de medicina del enfermo estético, egresado de la Universidad Civil Proyectado en Cali, está certificado por ambos consejos, cuenta con una maestría en métodos de investigación en ciencias de la salud de la Universidad McMaster, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1, es presidente del Comité de Seguridad del Instituto Jalisciense de Investigación Clínica C. Autor de múltiples artículos publicados en revistas como CONAMED, Cuidado de Medicina Clínica, y revista de la Asociación Mexicana de Medicina Clínica y Terapia Intensiva. Actualmente es médico adscrito de la terapia intensiva del Hospital Civil Juan Menchaca y profesor del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En el día de hoy nos comparte el tema de dosificación letal en el paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda de la vida. ¿Cuál es la mejor opción de la? Muchas gracias. Antes que soy yo, mucho gusto, soy el doctor Luis, o pueden decirme columna. Algo que es importante en cada plática que vean es el tipo de conflicto de interés de la persona que está exponiendo. ¿A qué me refiero con esto? El conflicto de interés implica si hay algo que haga que mi opinión esté influenciada. Por ejemplo, si a mí me pagara Trial por hablar de algún tipo de dispositivo, puede que yo no pueda ese dispositivo. Eso sería un conflicto de interés económico. El intelectual implicaría que yo tengo una creencia muy fuerte respecto a algún tipo de estrategia. Por ejemplo, que yo prefiero usar receptores pulmonares para hacer cualquier tipo de cosas. Puede que un conflicto de interés intelectual y defender mi idea. No cuento con ninguno. Solo es algo de buen gusto cuando dan una plática, saber si la persona que va a dar la plática tiene alguna agenda así. Vamos a ver tres cosas. Generalidades, que me imagino que todos de aquí ven pacientes con SIDA. Levanten la mano. Personas de alta riesgo población. Muy bien, excelente. Esto nos va a ayudar a simplificar las cosas. Vamos a ver generalidades. Como generalidades, es importante saber el contexto de la enfermedad que estamos tratando, ya que es una enfermedad muy interesante que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Vamos a ver una definición conceptual, porque hay este tipo de definiciones. Por lo general, sabemos que es una enfermedad aguda, inflamatoria, con una lesión pulmonar, que es potencialmente mortal y que se caracteriza por mala oxigenación, enfermedad pulmonar sin inicio agudo. Sin embargo, sabemos que a través del tiempo esto ha sido un motivo de diferentes evaluaciones y reconsideraciones. Sabemos que en 1967 Ausbach publica en el Lancet 12 pacientes que tienen hipoxemia refractaria, donde lo llama como un tipo de doble neumonía, y empezamos a entender que hay un daño diferente que le ocurría a este tipo de personas, donde los pulmones se edematizaban, pero no venía de un problema cardiológico. Así se ve la publicación original, no sé si la han leído en alguna ocasión. Como podrán ver, la calidad de las imágenes es malísima, pero aquí empezamos la historia de cómo él se dio cuenta que al dar la expresión positiva mejoraba la oxigenación. Y así empieza la historia de esta enfermedad como algo relativamente nuevo que empezaba a ocurrir en pacientes de diferentes características. Luego, en 1968, Murray adapta un score que se llama Long Injury Score para tratar de identificar esa población. Que me parece que es un score muy interesante porque, a diferencia de todas las demás clasificaciones, me da la confianza, que vamos a hablar un poco de esto para poder identificar a los pacientes. Pero aquí ya nos especificaba varias cosas, ¿no? Diferentes puntajes, radiografía, que en ese momento era la evaluación clínica, la hematológica que podemos hacer. Si no tenía, sin cuadrantes, los cuadrantes, los cuadrantes, qué tal se verá la hipoxemia, qué tanto tiempo necesitaba y cómo estaba la confianza estática. Luego, en 1994, un consenso europeo-americano se junta para tratar de determinar cuál es la mejor manera para diagnosticar esta enfermedad. Luego, en el 2012, otro consenso se junta para tratar de nuevamente ver qué premisas hay de esta enfermedad. Si no los conocen, cada uno tiene sus limitantes. Por ejemplo, del inicio, Murray decía agudo crónico, pero no especificaba la temporalidad. ASC, tampoco. Ferguson, decía 32, Berlín, decía 31 semanas. Así, sobre el tiempo, la manera en que nosotros clasificamos este síndrome ha ido evolucionando. Como tal, como recordaron, un síndrome son diferentes características clínicas que se integran en una sola entidad. Como tal, puede ser que tenga todas o no las tenga todas. Luego llegó la pandemia y nos dio un panorama diferente de cómo esta enfermedad se podría manifestar. Porque puede tener alteraciones tanto de la caja torácica o solo de la ventilación-perfusión, haciendo que fuera algo un poco más complejo de lo que creíamos. Y en esta guía
que fue publicada a principios de año, se juntan los expertos y tratan de decir, bueno, de lo que dijimos que es SIDA, ¿qué es importante? ¿Qué tanto la clasificación incluye a aquellos pacientes que están con dispositivos avanzados, alto flujo, porque no lo consideran por la densidad de PIB? Así que se trata de replantear cómo podemos integrar esto. Si realmente lo removamos los parámetros de PIB o no para la definición, si usamos otras escalas en vez de PAFI-2, SAFI, si en algún punto usamos otro tipo de herramientas para el diagnóstico como ultrasonografía, la temporalidad, los diferentes fenotipos que existen de la enfermedad, porque hemos visto que se expresa de diferentes maneras. Hay varias cosas que han evolucionado que son muy interesantes de esta enfermedad que vale la pena considerar cuando hablamos de ella. Si les gusta leer artículos no sistemáticos, es un buen artículo no sistemático que nos habla sobre esta entidad y es un buen resumen que va de lo general a lo específico. Solo para recordar la fisiopatología, sabemos que hay diferentes fases que van a depender de qué tanta lesión hay en el alumno. Donde sabemos que esto se va a inflamar, va a ser una fase exudativa, luego una fase proliferativa, luego como aquí al diseñador como que le dio hueva, y eso la fase va a ser como unos tachos, ¿no? Pero eso es muy importante que debemos de entender, ya que esto implica que las unidades alveolares que tenemos disponibles han reducido, algo que conocemos como baby lung. Y lo que nosotros queremos hacer con el PIB es tratar de que las aquellas que son recuperables se expandan y podamos mejorar la hematosis y mejorar la capacidad funcional residual, entre otras características. Entonces, vamos a ver la parte de la definición de qué es el PIB. Hay varias maneras de describirlo, pero sabemos que es el mantenimiento de una presión positiva para arriba de la atmosférica en la apertura de las vías aéreas y final de la respiración. Y nosotros lo que tratamos de hacer con esto, que yo creo que ya vieron en una clase pasada con el doctor Arnulfo, sabemos que es dentro de las variables de control de fase de la ventilación mecánica. Que no me quiero meter mucho aquí porque en un paciente con SIRA, dependiendo de su severidad, cada una de estas puede tener una manera de dosificarse. Por ejemplo, la ventilación de protección pulmonar implica que el volumen tidal va a tener ciertos límites guiado por diferentes mediciones como la confianza, la blood pressure, el poder mecánico u otras. Y nosotros vamos a dosificarlo de una manera muy específica. Sabemos que va a haber variables de control y variables de fase y que podemos ventilar a un paciente por presión o por volumen y que hay información muy curiosa que aparece que ventilados por presión les va mejor, aunque es algo bien debatible, pero va a ser algo que podríamos discutir únicamente. ¿Cuántas frecuencias respiratorias hay? Sabemos que aquellos pacientes que tienen frecuencias respiratorias más altas que las requieren les va peor. Eso es muy importante y sabemos que entre más lento podamos ventilar a un paciente mejor. También los diferentes tipos de flujo que le podemos dar, la relación IE, tipo de flujo, presión positiva y todo. Hay varias cosas que nosotros, desde el punto de vista de tratamiento ventilatorio, podemos hacer. Ahorita solo nos vamos a concentrar en el... Esto no creo que... Esto sí me va a dar un poco mencionarlo, aunque no quiero hablar mucho en programación, ya que no me quiero extender. Pero algo que ustedes deben de pensar cuando hablamos de ventilación mecánica y la programación es cuáles son las necesidades de ventilación mecánica. Porque esto va a generar la indicación de la ventilación mecánica. Por ejemplo, en la fase de seguridad, el juego es prevenir el bleeding, que es el daño inducido por el ventilador. Y sabemos que, además, antes solo se consideraba varo, polu, atele y biotrauma. Sabemos ahora que hay algo que se llama ergotrauma y otros tipos de trauma que están condicionados dependiendo de cómo estamos ventilando al paciente. En la fase de comodidad tenemos que evitar que el paciente tenga disincronías, que es un tema que sí que van a ver más adelante. Y ya en la fase de liberación pues tenemos que estar evitando que haya atrofia nerviosa, que son las tres cosas que nosotros nos debemos de preguntar cuando estamos a un paciente bajo ventilación mecánica. ¿En qué fase estamos y qué le podemos ayudar? Solo para... No voy a hablar mucho aquí porque tenemos diferentes variables de control, volumen, presión, flujo, y sabemos que cuando controlamos una, las otras se vuelven dependientes de esto. Tenemos una que es independiente y otra que son dependientes. Y cada una de estas vamos a poder jugar con ellas. ¿Por qué lo menciono? Porque el PIB es esta variable de fase basal. Las otras, que creo que ya hablaron, que al inicio, el nivel diciclado, no voy a andar mucho en ellas porque quiero ir más a la parte de la discusión de cuál es la mejor estrategia y esto va a requerir que participen en una interpretación de información. Pero pues, sabemos que uno es la transición de la inspiración a la inspiración, puede ser por el ventilador o por el paciente, y hay varias maneras que lo podemos hacer. Otras sabemos que en el momento que va a transicionar de la inspiración a la inspiración, cuatro fases, también puede ser por esas características, no sé qué tenemos aquí.
basal, que es la que más nos interesa que nosotros sabemos. Cuando nosotros hablamos de la programación inicial en un paciente que no tiene SIDA, hay varios estándares que podemos asumir como normales, aunque todavía son sujetos a preguntarnos más cosas. Por ejemplo, en una persona delgada podríamos decir que de 3 a 5 centímetros de agua es algo aceptable, y en una persona obesa puede ser de 8 a 10. Sin embargo, esto va a depender de muchas premisas de qué tan delgado o tan obesa es la persona. Y los objetivos que nosotros intentamos es mejorar la oxigenación, reclutando alveolos, evitar el trauma y en ciertos tipos de autopip, porque depende del tipo de autopip, podemos usar PIP para tratar autopip. Algo que es muy importante que a veces no dimensionamos es que los pulmones son heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Esta expresión puede estar ocurriendo todo el momento en el pulmón. Puede haber que haya zonas que estén balanzadas, zonas que sean reclutables y zonas que son sobredistendidas. Así que nuestro juego, cuando nosotros dosificamos el PIP, es tratar de evitar el ateltrauma y evitar la sobredistensión. Sin embargo, detectar esto es algo muy complejo si no tenemos suficientes herramientas. Y es de ahí donde nace cuál es la mejor manera de dosificar esto. Por ejemplo, en sus hospitales tienen, como por ejemplo, bioimpedancia. No. Bajan a los pacientes a todos cuando tengan. Bajan a los pacientes a la tomografía para ver cuánto espacio hay para de aireación. No. Hacen ultrasonido de manera frecuente para ver si hay reclutabilidad o no. Tienen dispositivos como lavado de nitrógeno para hacer que vayan funcionar residuales, un PPPU y ver dónde está esto. ¿Qué tienen a la mano ustedes? Por lo general, solo las curvas escalares que da el ventilador y toda la dinámica de la cadena torácica. Y a través de esto tratamos de integrar qué está pasando. Porque nosotros podemos jugar de manera muy interesante de ver la curva, el loop, y decir, sí está sobredistendido. Pero genuinamente está sobredistendido. Es ahí donde varias premisas van a depender de qué herramientas tenemos para monitorizarlo. Porque si yo tengo una presión traqueal o una presión transpulmonar, yo puedo calcular un índice de estrés, vamos a ver un poquito de esto, y decir, veo la curva escala de presión tiempo y veo cómo se comporta la curva y digo, mira, parece que de manera global el pulmón sí está sobredistendido o no está. Pero estamos hablando de manera global. Lo que pasa en realidad es esto. El pulmón está en diferentes facetas todo el tiempo y solo vemos cuando una de estas predomina. Que es lo interesante que las nuevas tecnologías nos ayudan a descubrir. Porque por aquí ya tenemos diferentes opciones que podemos usar para dosificar el PIB. El clínico prueba y error que pasa, que le subo, mira, de repente aumentó el sudor, bajó la oxigenación, y creo que se sobredistendió. Y esto es algo que creo que es la que más usamos todo el tiempo cuando vemos si le subimos o le bajamos, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas veces nos llega una guardia que de repente estaba con PIB de 14 y de repente se da la vuelta y tiene PIB de 10 y de repente el paciente está más grave? O sea, al final, esto es lo que puede que hagamos de manera más frecuente. Podemos hacer tablas de dosificación establecidas por la colaboración ACNE, que se divide en PIB bajo, PIB alto y PIB alto, PIB bajo, que es ahorita lo que se considera el estándar de tratamiento. Pero tenemos muchas más opciones. Por ejemplo, podemos hacer curvas escalares del ventilador, ya sea sencillas o no, y ver que se índice de estrés, pero de hipótesis, buscar la confianza óptima. Podemos hacer muchas cosas que nosotros, a través de la mecánica pulmonar, y tratar de identificar cuál es el mejor PIB que podemos tener. Podemos tener dispositivos como presión traqueal, pulmonar, lavado de nitrógeno para calcular la capacidad funcional residual. Podemos tener imagen, ultrasonografía, tomografía, bioimpedancia. Hay muchas herramientas que podríamos hacer para poder dosificarlo. Pero la pregunta es, ¿qué tienen ustedes a la mano? Porque de ahí nace cómo vamos a implementar esto. Porque le quiere decir que yo les diga que la mejor manera de hacerlo de una manera muy objetiva es la tomografía por bioimpedancia, pero no todos tenemos tomografía por bioimpedancia, solo en otros países. Muy bien. Si voy muy rápido me detengo, porque como me gusta el tiempo, le meto algo que es muy importante es ¿cómo que cuál es la mejor estrategia? Eso hasta parece una pregunta filosófica. ¿Cómo sabemos qué es mejor? ¿Cómo se les ocurre esto? ¿Cómo sabemos que algo es mejor? O sea, generalmente se han puesto a pensar cómo yo sé que A es mejor que B. O que B, que C, que D, que. ¿Cómo sabemos que las dos son mejores? ¿Alguien que quiera decir? Comparando. Nosotros, en la medicina, tratamos de determinar lo que se llama causalidad. Que A depende de B. Mucho tiempo encontramos asociaciones.
que A y B ocurren sobre el mismo periodo. Un ejemplo muy sencillo sería, cuando llueve, truena. La lluvia condiciona los truenos. O sea, es el mismo fenómeno meteorológico lo que condiciona que llueve el trueno. No, pero ocurre en simultáneo, están asociados, pero uno no depende del otro. Algo que a nosotros nos interesa saber es cuando uno depende del otro, y para eso ya tenemos diferentes maneras de evaluarlo. Antes usábamos estos criterios que se llaman de Bradford y Hill, creados en 1965, que hacemos todo un argumento para poder determinar que A dependía de B. Por ejemplo, ¿qué evidencia? ¿No? Análoga, consistencia, coherencia, experimentación, que es el más fuerte, fuerza de asociación, expresividad, personalidad, estabilidad, todo esto, cuando hacemos ciencia, tratamos de identificarlo en los estudios de investigación. De hecho, actualmente vivimos en este paradigma de ciencia experimental. Antes vivíamos en una, bueno, todavía hay personas que viven ahí, pero antes vivíamos en un empirismo paternalista. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes o sus papás, si fueron médicos, aprendieron de lo que hacían. La capacidad de información que teníamos a la mano era muy poca. Así que ellos, con base en su empirismo, hacían medicina, y es muy común que lo veamos esto. Y digo paternalista, ¿por qué? Porque el médico o la persona encargada tomaba las decisiones por las personas. Yo soy tu médico, yo creo que esto es lo mejor para ti. Échale. Actualmente ha cambiado y estamos en un modelo, para aquellos que siguen esta corriente, centrado en el paciente, basado en evidencia científica. Esto hace que nosotros tengamos premisas muy claras de cómo evaluamos la información y cómo la vamos a aplicar. Pero esto implica que ustedes conocen un paradigma que van a seguir. Es como si le preguntan a un filósofo qué tipo de corriente de experimento tiene. Si no lo tienen, está bien. Si les da curiosidad, hay varios tipos de corrientes de pensamiento dentro de la medicina. La que yo estoy alineado es la medicina basada en evidencia. ¿Qué pasa aquí? Tenemos evidencia. ¿Qué pasa con evidencia empírica? Yo cada vez que le da el pipa al paciente muy rápido, se desatura. Ah, claro, ¿por qué? Esta evidencia puede que me haga preguntas. ¿Cada cuánto yo le debo de bajar el pipa al paciente? Yo hago una hipótesis, yo creo que cada 8 horas se tiene estabilidad alveolar y se lo puedo bajar. Yo hago un experimento, observe los datos, los analice y genere teorías, y de ahí puede que salgan más hipótesis, o que realmente detecte algo y empiece a tratar a los pacientes y cambiar la política clínica. Este es el modelo en el que vivimos actualmente. A partir de la evidencia, construimos hipótesis y hacemos comprobación del método científico, entendiendo como evidencia todo aquello que es un hecho que nos da una confirmación de algo que estamos observando. ¿Qué quiere decir? Que el paciente me diga, me pones la insulina y me quedo ciego, es una evidencia. ¿Qué tan confiable es la evidencia? Eso va a ser algo ya que tenemos que evaluar, porque sabemos que si hay fenómenos transitorios a la insulina, por ejemplo, cuando bajamos la concentración de glucosa del humor vitrio, que el paciente sí va a experimentar mayor brillantez a la luz. O el paciente tiene hipoglucemia y genuinamente tiene alteraciones visuales por alguna situación. O sea, esa evidencia sí, ¿qué tan confiable es algo diferente? Y estos de estos paradigmas nos ayudan a entender cómo evaluar la confiabilidad de la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este paradigma partimos de la evidencia para tomar decisiones. Y algo que sucede, lamentablemente, en este paradigma, por ejemplo, aquí estamos viendo un diagrama de Venn de 5 constructos, es que puede que los estudios estén de acuerdo o estén en desacuerdo entre sí. ¿Alguien ubica estos refranes populares que dicen una golondrina no es primavera? ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Una golondrina no es primavera, una rosa no es un rosal. ¿Alguien que me pueda decir qué significa eso? Estamos en el pie y se lo voy a entrar a la prueba. Dígame. ¿Alguien que te anime? Es como decir que puedes hacer medicina de un artículo. Ok, elabora. Un evento aislado no significa que así se hacen. Ok, algo que es muy importante para nosotros es que un evento aislado no es generalizable. Y algo que la ciencia demanda es la replicabilidad. Es por eso que a mucha gente no le gusta hacer el segundo descubrir algo, pero el segundo descubrir algo tiene un valor increíble porque está verificando que lo que se descubrió es cierto. Y ha pasado en muchas ocasiones que la persona que lo descubre no es totalmente honesta de cómo lo descubrió y no lo podemos replicar. Y aquí ya empiezan problemas de acá, y porque esta persona que hizo un control glucémico estricto le fue bien, cuando ya nos dimos cuenta, un estudio muy famoso en terapia intensiva, nos dimos cuenta que hizo cosas que no nos dijo y por eso les fue bien a las personas.
Es lo malo que nuestra capacidad para entender críticamente las cosas no es algo que nos fomenta. ¿A cuántos de ustedes les han dicho o les han enseñado a leer críticamente la información? Que digan, a mí en la universidad me dieron un curso y me dijeron, voy a leer críticamente. Pues a nadie, esto es algo nuevo que está surgiendo. ¿Por qué los estudios pueden variar entre sí? Pueden ser muchas cosas, la población, la metodología, el tamaño del efecto, cómo se calcula el estudio, pueden ser muchas cosas. Este es el paradigma que yo uso y que este es mi conflicto de interés intelectual. Yo estoy alineado con esta mentalidad. Yo soy un practicante de la medicina basada en evidencias, esto quiere decir que yo me rijo por un paradigma que tiene estas características. 3 constructos: la mejor evidencia científica, los valores y preferencias de los pacientes y experiencia médica. Todos integrados para tomar una decisión. Y para aquellos que les interesa la medicina basada en evidencias, tienen que saber buscar, evaluar y aplicar la información. Y esto es un ciclo constante donde yo me hago preguntas, las busco, las leo, las aplico, las realizo. Creo que el ejemplo más vívido que tenemos del ciclo de vida fue COVID. Mucha gente al inicio del COVID, ¿qué hizo? Dieron cosas que actualmente sabemos que no sirven para nada. Y hay personas que lo siguen haciendo, pues, pero ya depende de cada quien cómo se libera de su conocimiento. Así que este es el paradigma que yo les voy a contar, y con base a este paradigma les voy a explicar cómo podemos encontrar la mejor dosificación de PIB. Esto se le conoce como la pirámide de la evidencia preevaluada. ¿Qué quiere decir? En la guardia comprarían tomate, comprarían papa, comprarían pollo crudo para hacer de comer. ¿Por qué no? Hay que prepararlo. Hay que prepararlo, ¿no? Hay que procesarlo. Lo mismo sucede, ¿creen que a las 4 de la mañana ustedes van a tener el tiempo para leer el artículo original? Y, sí, voy a leer ese artículo para ver si voy a tomar una decisión. No, definitivamente. ¿Qué va a suceder? Ya muchas personas en el paradigma se han cuestionado esto. ¿Yo cómo puedo hacer que la información que ya está disponible sea usada de manera más fácil, ya haya sido digerida? Actualmente, la inteligencia artificial no es nuevo, pero recientemente tuvo un boom, ya era parte del paradigma de la medicina basada en evidencia, ¿no? Que llamamos sistemas. No sé si ubican a Watson de IBM. Watson de IBM lleva 10 años en el mercado y es una inteligencia artificial, pues, de aprendizaje reforzado se llama, que nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real de diferentes cosas. Se usa principalmente para diagnóstico de poblaciones, para tomas de salud pública, pero también es usado para detección radiográfica y otras cosas. De hecho, si la pueden pagar, creo que el Carmen es el único hospital aquí en Guadalajara que tiene Watson en su sistema y ayuda a la toma de decisiones respecto a varias cosas. ¿Qué sucedería? Si a mí me interesa este paradigma, si yo tengo dudas genuinas que tengo que accionarlas rápidamente, yo debería empezar de arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque hacer un análisis de un estudio original requiere 3 cosas. Saber de metodología, el ensayo clínico estuvo bien hecho, estuvo bien cegado, se manejaron bien las variables, saber de estadística, a caray, usaron un de Metacritic, eso es lo que tenían que hacer, el estudio tenía suficiente poder, cuánto fue el dato que usaron, y conocer la enfermedad. O sea, si yo leo un artículo, implicaría que yo puedo procesarlo de manera completa, porque si no, estaríamos pues, siendo muy ingenuos respecto a cómo estamos interpretando la información. Así que, ¿qué es lo que vamos a hablar? Imaginemos que vamos a preguntarles a Watson cuál es la mejor dosis de PIB. Imaginemos que lo tenemos a la mano. No tenemos Watson, pero tenemos ChatGPT. Y yo le puedo hacer una pregunta a ChatGPT. Oye, ChatGPT, en pacientes con SIDA, ¿cuál es la mejor manera de identificar el PIB? Y ChatGPT, dependiendo del prompt que le ponga, pues puede dar una respuesta. Y ChatGPT dice, pues mira, la mejor es la PIB cabrón. Eso de lo mejor es algo muy complejo, pero te doy las sugerencias. ¿Qué tal si, de manera individualizada, con base en la competencia pulmonar, la presión arterial, la saturación, lo dosifica? ¿O qué tal si lo añades a las medidas de estrategia de ventilación protectora, como un ventilador bajo? ¿Qué tal si haces una evaluación continua de tu paciente? ¿Qué tal si consideras la presión pulmonar? ¿Qué tal si usas guías o tablas como de ARMA, PIB bajo, PIB bajo? ¿Qué tal si usas monitoreo invasivo o no invasivo? O sea, aquí la premisa es que ChatGPT, lamentablemente, ya en su versión 4 podemos entrenarlo para que nos diga lo que queramos de manera muy precisa. En esta versión, se fijan, no nos con mucho de duda. Simplemente tenemos muchas opciones y pues ya lo tendrán nosotros como las usamos. Entonces, el siguiente paso sería, bueno, ¿qué me dicen las guías? Y estos desgraciados, en el 2013, se hicieron las preguntas. ¿Y por qué digo desgraciados? Porque, a ver, se preguntaron, en pacientes con SIDA bajo ventilación mecánica, el uso de PIB alto con PIB baja
es mejor que el PIB bajo con T2 alta. Y se hace otra pregunta, si usando parámetros fisiológicos y dinámicos, si esto es mejor o no. Y los desgraciados osaron dar una recomendación. Si para algo son las guías, es para dar recomendaciones. Yo me dedico a hacer guías. La meta es, aunque la evidencia sea mala, es dar una recomendación de qué le sirve al usuario llegar a la guía y que el experto te diga, no sé. Imagínense que vosotros un interconsultante y el experto dice, no sé, hazle como quieras. Pues al final, ¿para qué te estoy dando una recomendación? Esta es una crítica muy interesante de cómo esta guía falló en su propósito. O sea, lo que queríamos era que nos dijera qué hacer y no lo hizo. Entonces, ¿para qué se reunieron y lo discutieron si no pudieron dar una guía? Aquí vemos un ejemplo de una batería. En el 2011, la Sociedad Europea, la japonesa de cuidados intensivos, también hizo una guía respecto a esto. Y ellos se preguntaron, bueno, en pacientes con SIDA, usando niveles más altos de PIB es favorable, y ellos dieron una recomendación tajante. Parece que la evidencia es débil, pero usa PIB alto. Te están dando una opción para poder decir cuál es la mejor manera de dosificarlo, y están siendo muy conscientes de que la evidencia a lo mejor no es la mejor, pero eso es mejor que nada. Es mejor que preguntar al experto, pero no voy a hacer nada. Así que cuando hay maneras de ver crisis de la fisiología, hay herramientas ya establecidas para eso, se llama GRI2, hay muchas que podemos usar para nosotros identificar si una guía está bien hecha. Lamentablemente eso es como la alegoría de Platón, no sé si la conocen, que salió mucho en Matrix de la píldora roja y la píldora azul. Una vez que ustedes cuestionan el conocimiento de dónde viene, puede que no haya vuelta atrás, porque ahora es cuestionarlo todo. No sé si vieron en Matrix, el momento donde a Neo le dicen, ¿quieres saber la verdad o quieres vivir en la ilusión? Lo mismo pasa, una vez que uno entiende cómo es que se procesa la información, se ve ya con la duda interna de, ok, ¿cómo sé que esto realmente está bien? Y ahí puede empezar a un camino sobre una madriguera de conejo que es interminable, pero muy divertido. Muy bien, entonces ellos dicen, usa PIB alto, PIB bajo. Parece que la evidencia no es tan buena, pero es lo que creemos que es lo mejor. Lamentablemente, esta guía no incluyó este estudio, que es una revisión sistemática con Network Meta-Análisis, que sonará sofisticado y lo es, y ahorita voy a hacer un pequeño ejercicio para que entiendan qué está pasando. ¿Cuántos han escuchado de esta metodología? Network Meta-Análisis, ¿lo han escuchado? Los demás, hay otra mano, ¿quién ha escuchado qué es esto? ¿Quién ha escuchado las revisiones sistemáticas? Para ponernos en contexto, una revisión sistemática implica, yo hice una pregunta y hago todo el esfuerzo para encontrar toda la información disponible para generar un solo metadato. ¿A qué me refiero con un metadato? Es un resultado de un resultado. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar, encontré 20 estudios, y de estos 20 estudios voy a encontrar cuál es la mejor respuesta al unirlos todos. Este Network Meta-Análisis hace lo mismo, pero con un twist. Y aquí viene la cápsula de todo. ¿Qué es un Network Meta-Análisis? Imaginemos que C es placebo, A es aspirina y B es clopidogrel. Si comparamos, ¿alguien me puede ¿entienden qué es el upgrading? ¿Entienden qué es esto? Se puede decir que no, que no lo entiendo, nunca me ha gustado, no sé qué está pasando. ¿Qué son los odds? ¿Alguien sabe qué son los odds? ¿Qué me puede decir? Es un tipo de probabilidad. Entonces, los odds, ¿qué están haciendo? Están dividiendo probabilidades. Imaginemos algo. Yo estoy dándole aspirina contra placebo. ¿Y qué significa que un odds esté por debajo de 1? Implicaría que los odds de que le vayan mejor al paciente son más altos con la intervención que con el control. O sea, estamos previniendo algo. Imaginemos que es mortalidad. Entonces, A versus C, tenemos que, aquí tenemos una comparación directa con el placebo, y A fue mejor disminuyendo los odds de mortalidad 0.5. O sea, lo podemos transformar en algo como efecto relativo y hablamos del 50% para hacerlo sencillo. ¿Qué quiere decir? Con esta intervención, yo disminuí un riesgo relativo de 50%, digamos que de infarto. Ahora, supongamos que en este ejemplo, B contra C tiene un odds ratio de 1. ¿Qué pasa si yo divido dos probabilidades iguales? ¿Cuál va a ser el resultado? 1. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ninguna asociación entre ambos.
Es como si yo dividiera 0.5 entre 0.5, va a ser 1 y el fenómeno pasó igual. Muy bien, la premisa es la siguiente. Yo con un network metaanálisis puedo... Significa que aquí está punteada porque no tenemos una comparación. No hay ningún estudio que compare aspirina contra confiabilidad en este ejemplo. Sin embargo, yo puedo saber a través de usar a C como ancla cuál sería la probabilidad de que este sea mejor que este. Con base en este argumento, ¿qué es mejor? Dígame. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le dice su instinto? ¿Por qué? ¿Por qué A? ¿Alguien también dice un razonamiento? Me dice que están bien filósofos y dígame. Porque si ves igual que C Ajá. y C fue peor que A, pues por ende A hace como una relación que pues va a tener que ser mejor. Muy bien. Nosotros de manera matemática lo que vemos es la varianza entre ambos y la dividimos. Pero exactamente, como este es igual que este, yo puedo suponer que si comparo a este contra este va a ser el mismo resultado que este contra este. Esto es una comparación indirecta. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no tenemos información head to head o estudios comparativos directos, yo puedo más o menos estimar cuánto efecto hay al comparar. Así que, ¿cuánto creen que va a ser el otro seguidor de A contra B? ¿Cuál sería su mejor? Excelente. ¿Cuál creen que sería? Aquí fue 1.5, aquí fue 1, ¿cuánto creen que va a ser aquí? Lo mismo. Lo mismo, hasta el 1.5, ¿por qué? Porque estamos asumiendo que son iguales. Muy bien. Entonces, esta técnica es muy interesante porque nos permite hacer comparaciones donde no había. ¿Por qué es importante esto? Porque esta revisión sistemática con el meta-análisis lo hizo. Y algo que es muy curioso de este tipo de metodología es que dependiendo de cómo están unidas las comparaciones, es que tan complejo es. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es tipo estrella, donde todos están unidos a A. Pero si se fijan, entre ellos están unidos. ¿Qué quiere decir? Tenemos comparación directa de B con A con C, A con D, A con E, A con F, A con G, pero no tenemos directas de C con B, B con C, C con D, B con E, E con F, pero sin directas a través de A. Acá tenemos uno que está cerrado, todas tienen comparaciones directas entre ellos. Aquí tenemos uno que es cuadrado, conectado, que todas tienen comparaciones entre ellas, y aquí hay uno complejo donde podríamos poder identificar cuáles sí, cuáles no. ¿Por qué esto es importante? Porque hay varias premisas que tenemos que garantizar. Que hay dos suposiciones. Siempre que hablamos de este tipo de estudios, hay que entender qué suposiciones hay detrás. Y hay dos muy importantes: algo que se llama transitividad e incoherencia. ¿Qué tanto realmente estamos identificando el efecto relativo? Esto es comparar las intervenciones en poblaciones similares. ¿Y qué tanto es coherente hacerlo? Porque aquí estamos suponiendo que son suficientemente iguales para que esto sea justo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un licuado de frutos rojos, yo tendría que meter a todos los frutos rojos para que fuera un licuado de frutos rojos. ¿Qué pasaría si pongo una piña ahí? Pues ya no es un licuado de frutos rojos. Puede que sea horrible, no, pero lo que queremos hacer es combinar cosas que son similares. Porque si no, no tiene sentido. Combinar por combinar puede ser algo inútil. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasa. Como ustedes les comenté, la revisión sistemática implica hacer una búsqueda de información. Ellos encontraron más o menos 4.000 artículos en diferentes bases de datos. En total, se quedaron con 55. Y de estos 55 se quedaron con 18. Divididos en Pipalto, con maniobras de reclutamiento alveolar. No sé si las conozcan. ¿Las han escuchado? ¿Levanten la mano? ¿Quién sabe qué es esto? Una maniobra de reclutamiento alveolar. ¿Qué está pasando? De manera voluntaria, estamos haciendo que el pulmón se distienda a una presión muy alta. Hay diferentes técnicas, puede ser que tengamos por 30 segundos un pip de 30, 35 por 35, 40 por 40 u otras, hay varias. ¿Qué tratamos de hacer? Que de manera abrupta se abran y se mantengan. Entonces tenemos 8 que compararon pip con maneras prolongadas contra pip bajo. 8 con breves pip bajo. Altas sin maniobras con pip bajo. Guiado por presión enfática con pip bajo y guiado por presión enfática pip alto. Son la información de ensayos clínicos más relevantes que encontramos. Pero hay más. Ahorita vamos a ir un poco. ¿Qué morfología tiene el network? Por lo que les acabo de decir. ¿Ah? ¿Alguien dijo complejo? No, está bien, sí, es complejo, totalmente. ¿Por qué? Todos aquí están unidos.
¿Cuáles son los aludidos? Ok, ¿se fijan? Algo que es muy interesante de cómo se expresa de manera visual esto es que entre más gordo y más grande es porque hay más pacientes. Entre más delgado y más pequeño es que hay menos pacientes y menos estudios. Si se fijan aquí, las bolas son los pacientes, lo grueso de la línea son los estudios. Si se fijan, todas están unidas a pi bajo. Aquí hay un nodo simple cerrado, ¿no? Todas estas tres conviven felices en la armonía. Tienen pi alto sin maniobras y guiado por presiones únicas. Un estudio, 4 estudios, 690 pacientes, 127, y acá tenemos 2.123 pacientes de 17 estudios. Vemos que aquí presión guiada y pi alto con maniobras breves no están conectados, así que van a ir con una conexión indirecta. Luego vemos que cada pi alto con maniobras prolongadas o pi alto con maniobras bajas no están conectados, así que van a ir con comparación indirecta. ¿Qué quiere decir? Que con esta técnica vamos a generar más información para poder entender qué está pasando y qué es mejor. ¿Vamos bien? Así se ve el resultado. Tenemos aquí, nos dice, estas son las comparaciones directas. Para que no esté familiarizado con esto, es un forward plot de un network. Aquí tenemos estrategias contra PIB bajo, estrategias contra PIB alto sin maniobras de reclutamiento y comparaciones tradicionales. La cantidad de pacientes y estudios, si se fijan, aquí no hay ningún paciente ni un estudio, sin embargo, por la técnica que estamos usando podemos generar efectos. Es la maravilla de este método que sin tener los pacientes reales podemos empezar a generar suposiciones de cómo se vería el efecto. Veamos la primera. Presión infantil contra el PIB bajo. 49 pacientes en un estudio. La comparación directa nos da esto. Y aquí tenemos que el network meta-análisis vamos a poder tener 3 resultados. La comparación directa, lo que nos dijo el estudio original. La comparación indirecta, si es que tiene algo más que lo esté nutriendo. Y la comparación del network, o sea, de todo el cuerpo de la información. ¿Qué quiere decir? Que aquí vemos que tiene un riesgo relativo. Cuando hablamos de riesgo relativo, la interpretación puede ser muy similar que el odds ratio, sin embargo, estamos hablando de una probabilidad diferente. Una cosa son odds y otra cosa son riesgos. La manera en que matemáticamente lo generamos, pero como lo pensamos, puede ser muy similar. ¿Qué pasa aquí? Abajo de 1 parece que hay un efecto favorable, sin embargo, cuando vemos el intervalo de confianza, vemos que va de 0.48 a 1.22. ¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo es a favor de la intervención, o sea, puede que no sea superior. Y aquí nos va a dar una diferencia absoluta y la probabilidad de beneficio de cada una de estas. Que nosotros podemos empezar a jugar con esta idea. ¿Y qué tan confiado estamos de que esto no funcione? Hay que ver cómo se... Así podríamos jugar a analizar cada una de estas para saber cuál es la que realmente funciona con base a esto. Si se fijan, aquí hay una PIB alto, sin maniobras, contra PIB bajo. 1.162 pacientes, 4 estudios, y vemos que el network tiene un riesgo relativo de 0.37 con un valor cada 0.60.96. Aquí tiene algo que se llaman los intervalos de credibilidad, que es muy diferente del intervalo de confianza. Tenemos 2 tipos de estadística para hacer pruebas: teoría de hipótesis y bayesiana. ¿Han escuchado esto? Se van a creer que no, porque puede que no. Cuando yo digo teoría de hipótesis, yo puedo decir: estoy tomando café. ¿Cuál sería mi promedio de café con base a una comparación mundial? ¿Estoy en la media o no? Eso sería una teoría de hipótesis. Un análisis bayesiano partiría: ¿cuánto ha sido mi consumo de café cada día? Y con base a eso lo voy ajustando. Uno modifica nuestra información con base a lo que tenemos, el otro la contrasta. De hecho, ustedes usan análisis bayesiano todo el tiempo cuando hacen pruebas diagnósticas. No sé si han visto o han aplicado el AIST de positivo o negativo, o han usado esto para hacer el diagnóstico con la sensibilidad y especificidad. Que de repente dicen: bueno, mi paciente tiene una probabilidad de tener infarto del 40%. Le tomé unas troponinas y salió con una positiva, y eso tiene una LR de 20. Ok, la probabilidad de que mi paciente tenga un infarto dado estas troponinas sube a 90. Esto es un análisis bayesiano. Estamos teniendo una probabilidad pretest, una prueba y una probabilidad post-test. Eso es bayesiano. Cuando nosotros generamos un valor de P, estamos simplemente tratando de ver qué tan probable es que algo ocurra o no ocurra. Que ya son problemas ahí un poco más profundos que a lo mejor no vale la pena hacerlos batallar, solo para que entiendan que esto
nos está diciendo qué tan creíble va a ser el resultado. Y estamos viendo que punto 77 con un rango que va de punto 60 a punto 96. ¿Qué quiere decir? De manera absoluta, esta, porque si vamos a todas las demás, ninguna todo el tiempo es negativa, disminuye la mortalidad de un 9%, que va de un 16% a un 1%. Pensarán, 1%. En terapia intensiva, las intervenciones que bajan la mortalidad de manera absoluta, lo máximo que hemos documentado es 10%. Cualquier cosa que baja la mortalidad en esos escenarios es algo, pues, útil. Así que, hay otras que por poquito, por ejemplo, esta, que tiene 0.02, significa que está muy cargado hacia el beneficio. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta imagen? De todas las comparaciones que incluyeron en este estudio, parece que la mejor es esta. PIB alto sin maniobras de reclutamiento. Aunque PIB alto con maniobras leves tampoco parece una mala idea, pues. 2% contra la diferencia que le falta para uno, aquí, 33% contra 2%, pues aún así parece que hay un cierto beneficio. ¿Dónde no? Por ejemplo, acá, maniobras altas contra maniobras leves, se fijan, nada, ¿no? 1.22 con 1.96, ¿qué quiere decir? Esta información nos da certeza de que una de estas es mejor, ya que hicimos una comprobación estadística de qué tan mejor es. La probabilidad de beneficio que la podemos calcular con esa intervención es del 98%. Es muy probable que haya un beneficio. Pero ya es meternos a cosas más finas de cómo se hace esto, no me quiero confundir más de lo que parece que ya sabes. Así que con este abordaje, lo que estamos haciendo es nosotros poder entender la información y saber cuál de estas es mejor. Y parece que la mejor de estas opciones es PIB alto sin maniobras de reclutamiento. Y estos artículos por lo general dan una síntesis un poco más sencilla. Nos dice con alto nivel de confianza que parece que esto es mejor. Aquí el rango y la probabilidad de beneficio, casi 99%, de que vamos a tener beneficio de esta intervención. Por ejemplo, podría ser algo dañino si comparamos PIB alto sin maniobras contra PIB alto prolongado o no prolongado, pues parece que la probabilidad de beneficio es casi nada, 1%. Puede que ese contra la otra, sí, aquí estemos haciendo algo que no sería muy favorable. Y así podemos empezar a generar una idea de qué tan seguros estamos de que la información está mejor. Estamos viendo que casi hay un 99% de un beneficio, pues podemos estar muy seguros de que puede que esa sea la mejor estrategia. ¿No los maría mucho? No. Vale. Se vale, ¿no? Porque habían visto este tipo de estudios. No. ¿Alguna vez lo habían analizado a detalle? Es algo que, si les gusta este paradigma que a mí me encanta, hay que aprender el lingo para poder hacerlo de manera apropiada. Así que si por algo les gusta, me pueden contactar, les paso libros para que aprendan a hacer esto, porque a mí como clínico me da una tranquilidad de entender la información de manera tan profunda, porque estoy consciente de los pros y contras de la información y cómo tomo decisiones. Muy bien. También podríamos jugar de seguro más información, ¿no? Dije muchas maneras de reclutar, ¿por qué no están incluidas? Podríamos jugar con los estudios originales, ¿no? Y ver, bueno, vamos a comparar confianza con el espacio humano. Sabemos que la confianza es la relación que existe entre el volumen y la presión dado a la expansión pulmonar, ¿no? Y que puede haber un pulmón muy compleante o poco compleante. Para aquellos que han ido al gimnasio, han sido familiarizados con esto, ya que tenemos bandas de tensión y hay bandas que con poca fuerza se mueven mucho y con poca fuerza no se mueven nada. Hay ciertas personas que teorizan que la confianza y buscar su punto más óptimo puede ser una buena manera para resultar los pacientes. Y aquí hicieron una comparación contra el espacio muerto, que el espacio muerto implicaría hacer con la fórmula de Bohr, que es una fórmula que tiene una suposición bien interesante, que es Paco menos Peco entre Paco, que será presión parcial de oxígeno, la de CO2, menos ETCO entre presión parcial de CO2, y yo saber cuánto realmente del aire que está entrando a los pulmones, cuánto lleva al alveolo de manera apropiada o no. Yo podría hacer esto y tratar de encontrar, porque aquí vieron que con confianza les fue muy bien. Mejoró la oxigenación, mejoró el espacio muerto. Parece que fisiológicamente hablando, el paciente tuvo mejoría. O podemos hacer otra. Hay gente que ha hecho confianza contra CO2 y también parece que les fue mucho mejor la distribución orgánica.
O sea, parece que no es una opción. Sin embargo, aún está en veremos qué tan certero es esto porque faltan más estudios para comprobar esas teorías. La pregunta es, imaginemos que van al mecánico y el mecánico les tiene dos carburadores. Uno que ya fue probado de manera muy acuciosa y ha sido estudiado mucho y le dice, bueno, este carburador te va a dar 10 litros de gasolina. Y estoy muy seguro de esto. Este carburador te va a dar 30 litros de gasolina, pero no estoy tan seguro de esto. Ambos van a fallar a los 10.000 kilómetros. ¿Con cuál se quedarían? ¿Con el que están seguros de lo que va a pasar o con el que están inseguros de lo que va a pasar? Ok, ¿por qué no hacemos lo mismo con la medicina? Si nosotros sabemos que esta información todavía está muy verde, ¿por qué aplicaríamos algo que no sabemos si va a funcionar cuando tenemos información muy certera de que el otro va a funcionar? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a ver estudios originales y queremos saber si lo podemos aplicar, tenemos que hacer un juicio de valor muy serio para saber si realmente son aplicables o no. O si no, la idea sería hacer estudios para verificarlos y entender qué está pasando. Hay más fuentes de información sistemáticas que pueden ser muy útiles y disfrutan. Por ejemplo, hay gente que usa la bioimpedancia y ha visto buenos resultados evitando sobredistensión y teniendo buenos teletrabajo. Hay varios artículos que nos han comentado cómo el PIB se ha dosificado a lo largo del tiempo. Y hay muchos muy bonitos que nos dicen cómo la capacidad respiratoria del volumen pulmonar aumenta cada vez que aumentamos el PIB y vemos cómo esto aumenta. Aquí tenemos la capacidad pulmonar residual. Aquí estamos en 200. Aquí hay el nivel de PIB de 5. Y aquí hay un nivel de 15 de PIB. Vean, subió de manera muy importante. ¿Qué quiere decir? Hay mucha documentación de que el PIB mejora la capacidad pulmonar residual, lo cual indica que mejora la hematosis. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a dosificar? Y hay muchas maneras donde muchos expertos como Gardinoni han dicho, bueno, yo individualizo el PIB con base en la experiencia de mi raciocinio. Hay otros que generan algoritmos que la verdad no sabemos muy bien, que dicen, bueno, está Axel de Messi, pon el PIB de 10, puedes hacer la imagen más clara. Muchas gracias. Por ejemplo, veamos este algoritmo. La primera premisa es, ¿está incubado? ¿Está primero sí? ¿No? Pues entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Tiene SIDA? ¿Está leve? Sugerimos un PIB de 5 a 10. Hay datos de sobredistensión, pues considera reevaluarlo. Pero, ¿cómo? Sí, güey, está sobredistendido. Chido, ¿cómo? ¿Qué pregunta tan sencilla? Está sobredistendido. Alguien que generalmente viendo un ventilador que está sobredistendido, creo que está siendo muy ingenuo respecto a toda la complejidad que hay de la interacción pulmonar, a menos que use más datos. Porque sí puede ser algo que sea relativamente impreciso, que podemos complementar con muchas herramientas, pero qué tan sobredistendido está o no clínicamente, pues sería algo que yo le pondría un poco de tela de juicio a la certeza con la que lo están diciendo. Puede que yo diga, creo que sí está bien sobredistendido por esto, y suene lógico. Pero una cosa es lo que te dicen y qué tan seguro es lo que te dicen. ¿Podemos darle la remedio? Aquí dice, moderado o severo. Aquí dice, haz maniobras en el suplemento y dependiendo de la confianza, ajustas. Y trata de encontrar la mejor confianza. Y acá lo mismo, solo con una diferente, dependiendo si es función del ventrículo derecho o no, hay que estarlo hablando porque luego se colapsa, se encontramos mucho el PIB en diferentes patologías y aquí hay varias cuestiones muy interesantes a hablar. ¿Vale? Y ya te dice, bueno, si consideras que resolviste sobre su distinción, tu perfil de manera muy alta y ahí te pide que ya la esofágica, si tiene obesidad o no, hay muchas maneras de hacerlo. Al final, puedes quitar la imagen. Hay varias cosas muy interesantes que podemos discutir. También hay que ser muy sinceros respecto a lo que estamos evaluando. Porque pasa que no lo somos y creemos que las cosas son más certeras de lo que son. No nos gusta la incertidumbre. Nos causa conflicto y a veces vale la pena entender que es algo incierto porque somos muy honestos respecto a lo que está pasando. Oye, para terminar, no me extendió mucho, pero el CID es una entidad compleja, heterogénea y que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando. Y vamos a seguir entendiéndola cada vez más. Los diferentes fenotipos, las diferentes expresiones, cómo va evolucionando nos va a dar una pauta muy interesante de qué tan útil es, ¿no? La dosificación del PIB pues trata de mejorar la oxigenación, favorecer el tratamiento del alveolo. Sin embargo, existen diferentes perspectivas para su implementación. Si alguien dice, yo en mi experiencia uso esto y me va mejor, excelente. Cada quien tiene una autonomía para hacer lo que uno desee, realmente. Ya siendo muy honestos, es qué tanto mi experiencia le gana a la evidencia que hay. Porque si esta es buena experiencia, mi sugerencia sería, pues documentenla.
y hagan un proceso científico formal y aporten su conocimiento a todo el mundo, porque son egoístas. Pero no, o sea, entiende que hay muchas cosas que a veces la implementación es compleja y mucha gente asume verdades cuando no son tan fuertes. Pero eso ya depende de cada quien. Luego, algo que sabemos con certeza es que la evidencia más fuerte que hay es Pipaldo, sin maniobras de reclutamiento. Que con maniobras puede que no sea mala idea. Cualquier otra cosa sería idóneo que fuera con fines de investigación, para genuinamente evitar dañar a las personas con base a un capricho personal. Porque puede ser un capricho que diga, no, a mí me gusta esto y lo voy a hacer, y yo voy a guiar mis estrategias por esto, y a mí me gusta y yo lo hago y soy mi paciente, y si me demandan a mí, pues a mí que me demandan. Pero la manera más honesta sería entender las limitaciones de las cosas y realmente decir, bueno, a lo mejor me siento muy cómodo con esto y lo conozco y me he ido bien. ¿Por qué no lo registro? ¿Por qué no realmente lo documento? A lo mejor, si tengo recientes una idea de tesis. O a lo mejor realmente le aporto a la comunidad científica algo valioso. Porque aún no sabemos bien cuál es la mejor, tenemos muchas opciones. De seguro va a haber más información que va a cuestionar esto y lo va a desafiar, y puede que a lo mejor cuando todos tengamos bioimpedancia podamos hacer la dosificación de pico de bioimpedancia y se acabó. Vemos cuándo se sobredefiende, vemos cuándo se recluta y listo. Ya de ahí nos quitamos de cosas, estamos viendo de la manera muy objetiva que estamos haciendo bien las cosas. Así que mi mensaje sería, si alguien les dice que su estrategia es la mejor, sería bueno saber de dónde viene este razonamiento para saber ellos cómo están entendiendo que es mejor. Porque puede que ese mejor simplemente sea, a mí me funciona y es válido. O sea, al final nadie aquí no es la policía de la medicina. No, mira, me está haciendo esto. O sea, al final de cada quien depende de cada quien cómo hace su práctica. Uno pensaría que como médicos queremos hacer lo mejor para el paciente y renunciar a nuestro ego por buscar la mejoría del paciente. Pero a veces no pasa, y a veces pasa que otras cosas interfieren con nuestras decisiones. Pero pues es una reflexión muy propia para cada quien, pues, porque al final, cuando, lo mismo de la píldora, cuando ustedes ya conocen la verdad, cuando alguien les trata de vender su realidad, puede ser algo muy complejo. En la filosofía hay una frase que me gusta mucho que dice, mucha gente vive siendo pensada. ¿A qué se refiere esto? Que lamentablemente no han generado una propia narrativa y han aceptado una realidad que ni defendió. Y esto depende de qué tan capaces son de interpretar su realidad. Como ustedes como médicos, lo idóneo sería que fueran capaces de poder leer un artículo y generar una opinión personal de lo que está pasando. Porque si no, están viviendo en estado de interpretar. Alguien les dijo, esta es la realidad, y ustedes la compraron. Y se vale, no hay ningún problema con eso. Ya depende de ustedes a qué punto quieran ser libres, ¿verdad? Y pues sería tochos. Nunca me se así se ve la tabla. Tanto de la tabla que el link de la tabla. Primato, primato, tiene sus premisas porque también, si no las complementamos con el tratamiento de la mecánica ventilatora de gases, puede que ha pasado que hay gente que tiene PIB de 22 y tiene algo que se llama la presión plató, la presión meseta que está en 50 y dice, oye, eso no tiene sentido, pues estás brincando de permisos del manejo de la ventilación mecánica que pues son problemáticos. O sea, esto va en un conjunto de todo un tratamiento del ciclo. Solo que me enfoqué mucho en solo hablar del ciclo. Pero sí, cualquier cosa es en mi correo. Si tienen información respecto a esto, yo con gusto se los paso. Tengo muchos libros, doy clases de medicina canadiense que tengo bastante para compartir. Yo creo que ya no es una realidad muy bien. Pero, sí, muchas veces a veces como cosas de medicina, a veces. Y espero que les haya gustado. Thank you.